Voy a contarles algo que nunca le conté a nadie. Ni a mi madre. Ni a mi mejor amiga. Ni siquiera al psicólogo que visité durante 6 meses después de todo esto. Porque hay cosas que no se dicen en voz alta. Se calculan. Se documentan. Y se ejecutan. Soy contadora. Llevo 20 años trabajando con números. Los números no mienten. Las personas sí. Durante 14 años creí que tenía un matrimonio. Una familia. Una vida construida con las manos. Tenía una ilusión. Perfectamente financiada. Perfectamente administrada. Por el mismo hombre que me pidió matrimonio de rodillas frente a su familia entera. Lo sé porque yo misma encontré los estados de cuenta. Quiero que imaginen una cosa antes de que empiece a hablar. Imaginen un restaurante elegante. Velas en las mesas. Música suave. El tipo de lugar donde la gente celebra bodas de plata. Imaginen a un hombre sentado frente a su esposa. Tomándole la mano. Brindando por 15 años juntos. Y ahora imaginen que a 3 metros de esa mesa se sienta otra mujer. Una mujer que también lo amó. Que también creyó en él. Que también fue engañada. Esa noche no hubo gritos. No hubo escándalo. Hubo algo mucho más poderoso que eso. Mi nombre es Carmen Recendis. Tengo 41 años. Soy de Guadalajara. Y esto no es una historia de llanto. Es una historia de cálculo. Conocí a Rodrigo Fuentes en la universidad. Tercer semestre de contaduría. Él estudiaba administración de empresas en el mismo campus. La primera vez que lo vi estaba en la cafetería. Revisando unos apuntes. Con una pluma en la boca y el cabello un poco revuelto. No era el más guapo del salón. Pero tenía algo. Una calma. Una presencia que hacía que uno quisiera acercarse. Me invitó a tomar café esa misma tarde. Hablamos durante 4 horas sin darnos cuenta. Nos hicimos novios 3 meses después. Y durante 5 años de noviazgo, Rodrigo fue el hombre más atento que yo había conocido. Llegaba con flores sin que fuera mi cumpleaños. Recordaba detalles que yo misma olvidaba. El nombre de mi maestra favorita de la primaria. El sabor de helado que me gustaba cuando era niña. La canción que sonaba la primera vez que bailamos. Rodrigo era de esos hombres que hacen que una se sienta vista. Nos casamos en 2009. Una boda sencilla pero bonita. En un jardín en Tlaquepaque. Con 80 personas. Familia y amigos cercanos. Recuerdo que cuando el juez nos preguntó si aceptábamos, Rodrigo me apretó la mano antes de responder. Y me miró a los ojos. De esa forma que hace que una olvide todo lo demás. Tuvimos a Sofía 2 años después. Un martes de noviembre. 3 kilos 200. Pelo negro y los ojos de su padre. Rodrigo lloró en la sala de partos. Fue la única vez que lo vi llorar en 14 años. Durante los primeros años todo fue bien. Construimos nuestra casa en Zapopan. Rodrigo creció en su empresa. Yo seguí trabajando como contadora independiente desde casa para poder estar con Sofía. Era una vida normal. Ordenada. Predecible. Y yo amaba eso. Rodrigo empezó a viajar a Monterrey cuando Sofía tenía 3 años. Al principio era una vez al mes. Luego cada 2 semanas. Luego cada semana. Negocios, decía. Su empresa había conseguido clientes importantes en el norte del país. Era normal que tuviera que estar presente. Yo nunca cuestioné eso. Soy contadora. Revisaba las finanzas del hogar cada mes con la misma disciplina con la que reviso los balances de mis clientes. Todo cuadraba. Los gastos eran lógicos. Los ingresos suficientes. Rodrigo era generoso.
Nunca faltó nada en esa casa. Y precisamente porque nunca faltó nada, yo nunca busqué más profundo. Eso fue mi error. No el de confiar en mi esposo, sino el de confundir el equilibrio financiero con el equilibrio emocional. Los números cuadraban. Pero había otra contabilidad. Una que yo nunca vi. Porque nunca me enseñaron a buscarla. Todo comenzó un martes de marzo. Un martes ordinario. Sofía tenía ensayo de danza por la tarde. Yo tenía una junta con un cliente a las 11. Rodrigo salía temprano como siempre. Ese día olvidó su teléfono en la mesa del comedor. Lo noté cuando ya se había ido. Lo vi boca arriba junto a su taza de café. No lo toqué. No soy de las que revisan teléfonos. Nunca lo fui. Pero en el momento en que iba a llamarle desde el teléfono fijo para avisarle, la pantalla se iluminó. Un mensaje. Luego otro. Luego otro más. En menos de 3 minutos llegaron 6 mensajes seguidos. No los leí. Pero el nombre que apareció en la pantalla no era un cliente. No era un colega. No era su hermano ni su jefe. Era simplemente mi vida. Me quedé viendo la pantalla durante lo que me parecieron varios minutos. Aunque probablemente fueron segundos. Y entonces hice algo que no esperaba hacer. Guardé el teléfono en mi bolsa. Lo llevé a la empresa de Rodrigo en persona. Lo entregué en recepción sin decir nada. Y me fui. Esa noche no dije nada. Serví la cena. Ayudé a Sofía con su tarea de matemáticas. Vi una serie con Rodrigo en el sillón. Le respondí cuando me habló. Me reí cuando era momento de reírse. Y esperé a que se durmiera. A la 1 de la mañana me levanté en silencio. Fui a mi oficina. Abrí la laptop. Y entré al sistema bancario donde administro las cuentas del hogar. No busqué mensajes. No busqué fotos. No busqué nombres. Busqué números. Porque los números no mienten. Revisé los movimientos de los últimos 12 meses primero. Todo parecía normal a primera vista. Gastos del hogar. Servicios. Colegiatura de Sofía. Comida. Gasolina. Pero había una transferencia mensual que yo nunca había registrado en mi hoja de control. 8.000 pesos. Cada mes. Al mismo número de cuenta. Sin concepto. Retrocedí 6 meses. Ahí estaba. Retrocedí 1 año. Ahí estaba. Retrocedí 2 años. 3. 5. Abrí otro estado de cuenta de una cuenta conjunta más antigua. Busqué la misma transferencia. Ahí estaba. 11 años. 8.000 pesos cada mes durante 11 años. Me levanté a buscar mi calculadora. Aunque no la necesitaba. Soy contadora. El número llegó solo a mi cabeza. 1.052.000 pesos. Volví a sentarme. Me quedé viendo la pantalla sin moverme durante mucho tiempo. Afuera empezó a llover. Escuché a Rodrigo moverse en la cama en el cuarto. Escuché a Sofía respirar en su cuarto. Y yo estaba sentada sola en mi oficina. Con más de 1.000.000 de pesos en una pantalla. Que me decían que mi vida era mentira. No lloré esa noche. Abrí una hoja de cálculo nueva. Y empecé a trabajar. Durante las 3 semanas siguientes, mi vida tuvo 2 versiones paralelas. La versión de afuera. La esposa normal. La madre presente. La contadora profesional. La mujer que desayunaba con su familia cada mañana y besaba a su esposo antes de que saliera. Y la versión de adentro. La investigadora.
Cada noche después de que Rodrigo se dormía, yo me sentaba frente a mi laptop y documentaba. Primera semana. Identifiqué el número de cuenta de destino. Busqué en los registros públicos el RFC asociado. Encontré un nombre. Lorena Castillo Vega. 38 años. Monterrey, Nuevo León. Busqué ese nombre en redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn. La encontré en Facebook. Perfil semipúblico. Fotos de una mujer morena, cabello rizado, sonrisa amplia. Maestra de primaria. Publicaciones sobre sus alumnos. Recetas de cocina. Frases motivacionales. Una vida completamente ordinaria. Y entre sus fotos más recientes, vi algo que me heló la sangre. Una foto de ella en un restaurante. Vestido azul marino. Una copa de vino en la mano. Sonriendo hacia la cámara. La foto estaba tomada desde el otro lado de la mesa. No se veía la persona que la tomó. Pero en el borde inferior de la imagen, apenas visible, estaba la manga de una camisa. Una camisa azul con rayas delgadas. Rodrigo tenía exactamente esa camisa. Se la había regalado yo para su cumpleaños 2 años atrás. Cerré la laptop. Me fui a la cama. Me acosté en silencio junto a Rodrigo. Y me quedé mirando el techo durante horas. Segunda semana. Contraté a un investigador privado. Lo encontré por recomendación de una colega. Le pagué 4.000 pesos por adelantado. Le di el nombre, la cuenta de banco y el perfil de Facebook. 4 días después me llamó. Lorena Castillo Vega vivía en un departamento en la colonia del Valle de Monterrey. Departamento rentado. 2 recámaras. Cuarto piso. El departamento estaba a nombre de Rodrigo Fuentes. Rodrigo pagaba la renta. Rodrigo pagaba los servicios. Rodrigo tenía llave de ese departamento. El investigador también me dijo algo más. Que según sus fuentes, Lorena Castillo creía que Rodrigo era viudo. Viudo. Rodrigo le había contado que su esposa había muerto en un accidente automovilístico, cuando su hija tenía 2 años. Que él había quedado solo para criar a Sofía. Que había sido el periodo más oscuro de su vida. Que conocer a Lorena había sido la luz que lo sacó adelante. Yo. Carmen Reséndiz. La madre viva de Sofía. La esposa real de Rodrigo Fuentes. Era oficialmente una muerta en la historia que él había construido. Tercera semana. Terminé de documentar todo. 11 años de transferencias. Fechas de viajes a Monterrey. Registros del departamento. La foto de la camisa. El informe del investigador. Carpeta azul. 87 páginas. Y entonces tomé el teléfono. Y busqué el número de una maestra de primaria en Monterrey. Tardé una semana más en llamarla. No porque no tuviera el número, sino porque cada vez que marcaba los primeros dígitos, colgaba. ¿Qué se le dice a una mujer que no sabe que existe? ¿Cómo empieza esa conversación? Lo practiqué frente al espejo varios días. Escribí lo que iba a decir en una hoja de papel. Lo memoricé. Lo ensayé en voz alta mientras Sofía estaba en la escuela. El miércoles siguiente, a las 3 de la tarde, me senté en mi oficina. Cerré la puerta. Y marqué el número completo. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces.
Ella contestó. Bueno. Y todo lo que había practicado desapareció. Tenía el papel frente a mí con las palabras escritas. Y no podía leerlas. Las letras estaban ahí pero no llegaban a mi boca. Ella volvió a decir. Bueno. ¿Quién habla? Y entonces algo dentro de mí tomó el control. Algo más profundo que el miedo. Más profundo que el plan. Dije. Me llamo Carmen. Soy la esposa de Rodrigo Fuentes. La esposa real. Hubo silencio. 5 segundos. 10. 15. 20. Y entonces escuché algo que no esperaba. No escuché sorpresa total. Escuché a una mujer que ya sospechaba algo. Su respiración cambió. Se volvió más lenta. Más pesada. Como la respiración de alguien que acaba de recibir la confirmación de algo que no quería confirmar. Lorena ya sabía. No todo. Pero desde hacía varios meses había notado cosas. Llamadas que Rodrigo tomaba en voz baja. Fines de semana que cancelaba sin explicación clara. Una vez que fue a buscarlo a la habitación del hotel donde se quedaba en Monterrey. Y la llave no funcionó porque era otra habitación a nombre diferente. Ella le había preguntado. Él siempre tenía una respuesta. Siempre lógica. Siempre tranquila. Porque Rodrigo siempre tenía una respuesta. Ninguna de las dos dijo nada durante casi un minuto. Solo respirábamos. Dos mujeres en dos ciudades diferentes, sosteniendo el mismo secreto, respirando en el mismo silencio. Fue Lorena quien habló primero. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 14 años. Le dije. Otro silencio. Luego me preguntó. ¿Tienen hijos? ¿Una hija? Le dije. 12 años. Se llama Sofía. Escuché que ella dejaba caer algo. Un objeto pequeño. Quizás un vaso. Quizás su teléfono que sostenía con la otra mano. Y luego la escuché llorar. No un llanto dramático. Un llanto quieto. El tipo de llanto que sale cuando el cuerpo ya no puede sostener más peso. Yo no lloré. No porque no sintiera nada. Sino porque ya había llorado todo eso sola. Frente a una hoja de cálculo. A las 2 de la mañana. Mi trabajo en ese momento era escuchar. Y eso hice. Hablamos durante 2 horas ese día. Lorena me contó su versión. Yo le conté la mía. Y mientras hablábamos, fui anotando en mi hoja de cálculo. Porque así proceso yo las cosas. Rodrigo le había dicho a Lorena exactamente las mismas cosas que me decía a mí. Las mismas frases. Las mismas palabras. Los mismos gestos. Que ella era la mujer más importante de su vida. Que nunca la iba a fallar. Que lo que tenían era único. Que cuando Sofía fuera mayor, iban a poder estar juntos completamente. Eso me detuvo. ¿Qué dijo sobre Sofía? Lorena me explicó que Rodrigo le había contado que Sofía vivía con su abuela materna. Porque él viajaba mucho para trabajar. Que cuando Sofía terminara la preparatoria, los tres iban a poder vivir juntos por fin. Rodrigo tenía construida una vida entera dentro de otra vida. Con personajes. Con historia. Con futuro. Con lógica interna.
No era una aventura. No era un desliz. Era un guión. Escrito con cuidado. Mantenido durante 11 años. Sin cometer un solo error visible. Lorena llevaba 3 años comprometida con él. Tenía un anillo. Habían fijado una fecha de boda tentativa para el año siguiente. Cuando ella me dijo eso, puse la pluma sobre la mesa. Y me quedé en silencio un momento. No por la rabia, sino por la precisión. Rodrigo había calculado todo. El dinero. Los tiempos. Las excusas. Las fechas. Había sido tan cuidadoso, tan metódico, tan disciplinado en su mentira, que yo, contadora de profesión, no lo había detectado en 11 años. Al final de esa llamada, Lorena me preguntó con la voz rota: ¿qué vas a hacer? Y yo le respondí sin dudar: lo que hacemos siempre las mujeres inteligentes. Planear. Hubo un silencio. Y luego Lorena dijo algo que no esperaba. ¿Puedo ayudarte? Le dije que sí. Que de hecho, la necesitaba. Y así comenzó nuestra alianza. 2 mujeres que no se conocían. Unidas por el mismo hombre. Planeando juntas su propio final. En 3 semanas era nuestro aniversario de bodas número 15. Rodrigo lo recordó antes que yo. Me habló del restaurante donde nos casamos. Dijo que quería hacer la reservación con tiempo porque ese lugar siempre estaba lleno. Dijo que quería que fuera una noche especial. Yo le sonreí. Le dije que me parecía perfecto. Que me moría de ganas de celebrar. Esa misma tarde llamé al restaurante. Confirmé la reservación de Rodrigo. Y pedí agregar una mesa adicional para esa misma hora. Mesa para una persona. A nombre de Lorena Castillo. En la sección contigua. Con visibilidad directa a nuestra mesa. Llamé a Lorena esa noche. Le di la dirección del restaurante. La fecha. La hora. Le describí cómo era el lugar. Le pregunté si estaba segura de querer hacer esto. Me dijo que sí. Que llevaba 11 años sin saber que era parte de una mentira. Que necesitaba verle la cara. Aunque fuera una sola vez. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Seguí desayunando con Rodrigo cada mañana. Seguí llevando a Sofía a la escuela. Seguí trabajando. Seguí respondiendo mensajes. Seguí siendo Carmen. Pero por dentro estaba contando los días. Las horas. Los minutos. La noche del aniversario. Rodrigo llegó a casa con flores. Rosas blancas. 2 docenas. Las mismas que me regaló el día que me pidió matrimonio. Me dijo que me veía hermosa. Me ayudó a ponerme el collar que me regaló en nuestro 10º aniversario. Cerró el broche con cuidado. Me besó en la nuca. En el auto, mientras manejaba hacia el restaurante, estaba tranquilo. Contento. Hablaba de Sofía. De sus planes de trabajo. De un viaje que quería hacer con la familia en el verano. Yo asentía. Respondía. Sonreía en el momento correcto. Soy contadora. Sé mantener la calma cuando los números están a punto de cuadrar. En el restaurante nos recibieron con amabilidad. Nos llevaron a nuestra mesa. Velas. Música suave. El mismo lugar donde nos habíamos casado 15 años atrás. Rodrigo pidió vino.
El mismo que tomamos en nuestra boda. Me tomó la mano sobre la mesa. Me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Brindó por nosotros. Yo choqué mi copa contra la suya. Lo miré a los ojos. Y sonreí. Fue exactamente en ese momento, cuando vi por encima del hombro de Rodrigo a una mujer cruzar el restaurante. Cabello rizado. Vestido oscuro. Caminando con pasos seguros hacia la mesa de al lado. Lorena se sentó. Acomodó su bolsa. Pidió algo al mesero. Y entonces levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Rodrigo. Vi el momento exacto en que Rodrigo la reconoció. Vi cómo su expresión cambió. Vi cómo el color abandonó su cara. Vi cómo sus labios se abrieron levemente sin producir ningún sonido. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que en 14 años nunca había visto. Miedo. Por primera vez en 14 años. Rodrigo Fuentes no tenía ninguna palabra preparada. No hubo gritos. No hubo escándalo. No hubo llanto. Lorena y yo nos levantamos al mismo tiempo. Como si lo hubiéramos ensayado. Aunque nunca lo hicimos. Dejé las rosas blancas sobre la mesa. Dejé la copa de vino sin terminar. Dejé a Rodrigo con la boca abierta y los ojos de quien acaba de ver el mundo desmoronarse. Lorena y yo caminamos hacia la salida sin decir una palabra. Afuera el aire estaba frío. Nos detuvimos en la banqueta. Nos miramos por primera vez en persona. Habíamos hablado por teléfono durante semanas. Habíamos construido un plan juntas. Pero nunca nos habíamos visto la cara. Lorena era exactamente como en sus fotos. Cabello rizado. Ojos oscuros. Una mujer ordinaria y completamente real. Me miró y me dijo: gracias. Le respondí: a nosotras. Nos despedimos en esa banqueta. Cada una tomó su taxi hacia lados distintos. Y nunca volvimos a vernos en persona. El divorcio tardó 8 meses. Fue ordenado. Fue limpio. Porque yo tenía 87 páginas en una carpeta azul. 11 años de transferencias documentadas. Un informe de investigador privado. Registros del departamento en Monterrey. Rodrigo no intentó negociar demasiado. Los números no mienten. Y él lo sabía mejor que nadie. Sofía tiene hoy 12 años. Es la persona más inteligente que conozco. Un día le voy a contar esta historia. Cuando sea el momento correcto. Cuando ella tenga las herramientas para entenderla. Por ahora solo sabe que sus papás ya no están juntos. Y que su mamá está bien. Lorena y yo no somos amigas. Nunca lo fuimos. Somos algo diferente a eso. Somos cómplices de algo que ninguna de las dos pidió vivir. Pero que las dos supimos enfrentar. Nos escribimos de vez en cuando. Ella está bien. Rehizo su vida en Monterrey. Tiene un novio. Parece feliz. Me alegra eso. Rodrigo hoy vive solo en Monterrey. En un departamento pequeño. Las dos casas que financió durante 11 años. Ya no son suyas. Hay personas que creen que las mujeres traicionadas lloran y esperan. Algunas sí. Y está bien. Cada quien procesa el dolor como puede. Pero yo soy contadora. Y cuando algo no cuadra, no lloro. Abro una hoja de cálculo. Los números siempre cuadran. Solo es cuestión de tiempo.